Es para mí un placer dar comienzo a la cuarta edición de la Cátedra Aníbal Quijano de Pensamiento Decolonial, dirigida por la pensadora, antropóloga, investigadora, activista Rita Segato. Es una cátedra que hemos en esta edición articulado en diálogo y conjunción, en constelación con la Cátedra de Teatralidades Expandidas, de la cual tuvimos una primera sesión ayer, y en estos días, mañana y el sábado, se van a celebrar distintos eventos que ponen en diálogo los trabajos que se hacen desde la Cátedra de Artea y desde la Cátedra de Pensamiento Decolonial a través de cuestiones que tienen que ver con las relaciones norte-sur y particularmente con la relación con el género y con la memoria en una perspectiva decolonial. En la primera actividad de la cátedra de hoy, bueno, en primer lugar también agradecer a todas las personas que habéis estado trabajando en la coordinación de este evento desde las distintas líneas y lugares del museo, particularmente a las compañeras del Centro de Estudios que habéis con mucha paciencia y cuidado llevado a buen puerto el programa, y también a Elisa Fuensalida, que ha estado coordinando y ayudando en la coordinación de la cátedra con Rita. También quería dar una bienvenida muy especial a Marina Echevarría y a Rosa García, que nos acompañan hoy en día en esta sesión, en un diálogo sobre transfeminismos, en el cual esperamos teneros también a vosotras implicadas en la parte de discusión del evento. Y ya sin más, le doy la palabra a Elisa y os recibimos a todas con un fuerte aplauso. Buenas tardes, soy Elisa Fuensalida, coordinadora de la Cátedra Aníbal Quijano, y junto a Rita Segato y en nombre del Museo Reina Sofía nuevamente les damos la bienvenida a este nuevo encuentro y cuarta edición de este espacio de pensamiento que rinde homenaje al sociólogo peruano crítico de la colonialidad del poder, Aníbal Quijano. Como en anteriores ocasiones, nos convoca el pensamiento de Aníbal Quijano puesto en acción. Y bueno, si en la primera cátedra nos enfocamos en las fronteras y la idea de naufragio aplicada a las promesas de Occidente, en la segunda nos orientamos hacia las prácticas comunales, y en la del año pasado interpelamos la subjetividad política a partir de la pregunta de Quijano de si es posible una izquierda con episteme de derecha. Esa vez dirigimos esa misma reflexión a las articulaciones y derivas que desde el feminismo manifiestan posturas propias de una episteme patriarcal. En otras palabras, ¿es posible un feminismo con episteme patriarcal? Les presento a las ponentes, a Rita también, ya la conocen. Marina Echevarría Sáenz es catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad de Valladolid y conocida activista LGTBIQ+, en particular en la lucha por los derechos de las personas trans. Es profesora e investigadora en la Universidad de Valladolid, donde llegó a ser vicedecana y directora del área de Derecho Mercantil. Actualmente forma parte de la Unidad de Igualdad de la misma universidad. Además, ha sido vicepresidenta de la Fundación Triángulo y participó en el proceso de elaboración de la Ley 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación general de la mención relativa al sexo de las personas, así como en la elaboración de diversas leyes autonómicas dirigidas a personas trans. Actualmente preside el Consejo de Participación de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, dependiente del Ministerio de Igualdad. Rosa María García es investigadora independiente y traductora. Graduada en Filosofía, posee un máster en Sociología Aplicada en la Universidad de Murcia y actualmente es doctoranda en Filosofía y Género por la Universidad Jaume I. Ha traducido los libros Weeping Girl, El sexismo y la demonización de la feminidad desde el punto de vista de una mujer trans, de Julia Serano, y Trans, un alegato por un mundo más justo y más libre, de Sean Fire. De entre sus últimas contribuciones destaca Migración, Género y Trabajo Sexual, una perspectiva compleja. Artículo publicado en el número 38 de Asparquia.
Y finalmente Rita Segato, ya la conocen, es profesora de Antropología y Bioética en la Cátedra UNESCO de la Universidad de Brasilia. Ha formado parte como perito de los juicios en Guatemala por el caso Sepur Sarco, donde por primera vez se juzgó y condenó la violencia sexual en forma de esclavitud doméstica y sexual como estrategia de guerra utilizada por el Estado. Sus principales campos de interés son las nuevas formas de violencia contra las mujeres y las consecuencias contemporáneas de la colonialidad del poder. Entre sus obras más importantes destacan La nación y sus otros, Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de la identidad, y La crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda. Les dejo con las compañeras. Entonces, faltan la mención de todo el trabajo sobre violencia, ¿no? Que quizás es el trabajo por el cual soy más conocida, mis libros diversos sobre violencia contra las mujeres, violencia como crimen común y también como crimen de guerra, como es el caso de Guatemala, y de las nuevas formas de la guerra, como es el texto sobre la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? ¿Por qué este evento? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, en primer lugar, como dijo Elisa, es la transposición de la frase de Aníbal Quijano, es posible una izquierda con episteme patriarcal. Y de repente pensamos lo mismo, aplicamos eso mismo a una pregunta crucial en los días de hoy sobre el feminismo. O sea, ¿es posible un feminismo con episteme patriarcal? ¿Qué significa eso? Un feminismo que persigue los mismos fines que el patriarcado, que sobre todo piensa en términos de poder, o sea, de la búsqueda del poder como una meta del movimiento social. Un feminismo no pluralista, un feminismo que se asienta en una plataforma de superioridad moral y juzga al mundo desde allí, un feminismo pilgrim, como le suelo llamar, aludiendo al feminismo de los peregrinos fundadores puritanos del norte, un feminismo inquisitorial, purista, expurgador y en definitiva no pluralista. Para mí, estoy convencida de que el pluralismo es una meta universal, para otro tipo de mundo diferente al que habitamos. Por lo tanto, antes que feminista, soy pluralista y creo que el feminismo es la expresión más fuerte de una meta de mundo radicalmente plural. Entonces, hemos tenido algunos eventos recientemente que muestran realmente que el límite del pluralismo son aquellas posiciones que son monopólicas, ¿no? Es el único límite al pluralismo. También queremos pensar en la cátedra, siguiendo siempre la propuesta de Aníbal Quijano, ¿cómo sería pensar otro mundo? ¿No? ¿Cómo sería pensar en el mundo sin las epistemes que conocemos? ¿No? O sea, sin los propósitos, sin las metas que persigue el poder hoy. ¿Es posible un mundo donde no exista una meta de poder? Por ejemplo. Y entonces, conversando, hemos trabajado para preparar este evento de la cátedra y he formulado un conjunto de preguntas que las dejo aquí puestas porque no quiero después, quiero dejarlas a Marina y a Rosa María que hablen y yo también quiero aprender de ellas, ¿no? Entonces, las preguntas que combinamos son: ¿existe una cuestión trans dentro del feminismo o es una cuestión indebida? Y si es una cuestión indebida, ¿cómo y a lo largo de qué proceso se colocó el problema trans dentro del feminismo? Hay una historia para eso, una historia sobre todo en España, pero que también muy vinculada con el mundo de afuera, ¿no? De España. Luego, la otra pregunta que muchas feministas, porque hubo un determinado momento reciente en que empecé a recibir una lluvia de correos de feministas que estimo, que quiero, y que me sorprendieron por la estupidez de sus colocaciones.
O sea, me parecieron absolutamente intolerables. No, ¿qué me están diciendo? Entonces, hablaban de un miedo del robo del protagonismo, que es el peor enemigo de los movimientos sociales. La lucha por protagonismo, la pelea a os, ¿no? ¿Fos? A coses, eso, a pelea a coses, a pelea al filo de la cos, de cortar cabezas por luchar por protagonismo. Eso es patriarcal, me suena muy patriarcal. La otra pregunta es, que me hacen también, ¿por qué no hacen su propio movimiento? Iban a hacer solamente un movimiento trans. Le vamos a preguntar. El énfasis, la otra pregunta, y esta es muy mía, el énfasis de un feminismo trans o de una posición trans o de una transitividad de género, que aprovecho para decir que no es un invento de los tiempos modernos, porque las sociedades precoloniales, antes de la binarización propia de la colonización, de la conquista y la colonización, que cosificó y binarizó el mundo y aprendió a ver el cuerpo como cosa, y instiló en los pueblos colonizados lo que llamo la mirada pornográfica, o sea, la mirada a la cosa. Ese tránsito era un tránsito abierto, no problemático, como es todavía en muchas sociedades en mi continente, ¿no? Entonces, el énfasis está puesto en el tránsito, o sea, en poder transitar o en el congelamiento y la adopción de una posición en la matriz heterosexual. Son dos cosas distintas. Me gustaría escuchar de ustedes esto. Luego el gran tema, que recibí otro conjunto de mensajes furiosos diciéndome del problema de la farmacología, cómo la industria farmacológica se ha enriquecido gracias a la transitividad de género. Me gustaría saber qué piensan sobre esto. Y luego el conjunto de mensajes que recibí para que yo me posicione de una forma antitrans, cosa que jamás haré, y que hablan de que un país como Irán es el país que más realiza operaciones de cambio de sexo. Estas son las preguntas para que las dos se desarrollen como quieran y de la manera que quieran y en el orden que deseen. Bueno, pues empiezo yo. La temeridad siempre por algún lado arrancar. Bueno, lo primero es agradecer, ¿no? Agradecer a Rita este evento, agradecer el honor que nos hace a Rosa y a mí, porque ¿qué quieren que les diga? O sea, aquí una está con un síndrome de impostora total, ¿no? Cuando tienes a gente que ha sido referente, que ha sido, bueno, pues son nuestras madres, ¿no? Y mucho más. Y entonces, pues el poder compartir este asiento junto a Rita y bueno, junto a gente que hace tanto por todas nosotras, pues es un honor. Y gracias a Reina Sofía por atreverse, por estar ahí, por este juguete cultural maravilloso que es el Reina Sofía, que se atreve a avanzar en las vanguardias, en las fronteras y salirse pues, de lo confortable, ¿no? Cuando para los museos es tan fácil quedarse en lo confortable. Y bueno, las preguntas que nos han hecho son para estar hablando días y además por dónde empezamos a abordarlas, es que es terrible. Entonces yo voy a ir, si les parece, pues empiezo por una esquinita y luego vamos desenredando la madeja, porque si ustedes han seguido la polémica que hay en estos momentos con la ley trans y con nuestras identidades, pues lo tendrán seguramente hasta bastante embrollado, ¿no? O sea, es que hay una confusión en todo, hay una mezcla de ideas, hay una especie de sentimiento de apocalipsis, yo qué sé, ¿no? Es decir, se ha vendido todo aquí. Y bueno, pues habría que empezar por... ¿Hay una cuestión trans? Bueno, vamos a ver, las personas como yo han existido a lo largo de toda la historia en todas las culturas. Es decir, yo suelo empezar muchas veces con una lámina de un enterramiento a 60 kilómetros de Praga, de hace unos 10.000 años o 7.000 y pico años, ahora no recuerdo bien, pero es cuando cazábamos mamuts y bisontes y estas cosas.
Y cuando las primeras sociedades humanas empiezan a diferenciar en los enterramientos entre hombres y mujeres y empiezan a enterrar a los hombres con sus arcos, sus flechas en postura erecta, mientras que a las mujeres las ponen en postura fetal, con sus ajuares, sus adornos. Y lo que tiene de especial este enterramiento es que es el esqueleto, según los arqueólogos, ¿no?, fisiológicamente de un hombre, pero todo el ajuar es femenino. O sea, ya tenemos ahí una persona que ha nacido con genitalidad masculina probablemente, o sea, pero está haciendo una vida conforme al género femenino. Esa persona era trans, hubo muchos ahí titulares, ¿no? La primera transexual de la historia, no, obviamente no. O sea, en aquel espíritu cultural que tendrían estas tribus, evidentemente la transexualidad era un concepto inexistente. O sea, pero lo que estamos es ante una persona que se ha saltado lo que ahora pretenden defendernos alguna barrera natural. Y esa sociedad lo asimiló y bueno, pues sencillamente enterró a esta persona con toda la dignidad como a todas las demás mujeres y era una persona querida, ¿no? Y a lo largo de la historia nosotras aparecemos, aunque se nos ha borrado mucho, por todas las esquinitas y en todas las culturas. Y aparecemos en las pinturas de corte de Japón y aparecemos en las historias de la Grecia clásica y de la Magna, o sea, y de todo Oriente Medio. Aparecemos en todas las culturas mesoamericanas. Y bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Siempre hemos existido, pero la sociedad nos ha interpretado de maneras distintas conforme a sus parámetros ¿de qué? De género, efectivamente. Las sociedades construyen unas relaciones de género y atribuye a las personas papeles sociales y a los hombres y mujeres les van atribuyendo papeles. Y es verdad que efectivamente, bueno, pues a nosotras en algunas sociedades se nos integró, se creó el tercer género para darnos una cabida, o en la Europa de la Edad Media, pues como nosotras existíamos y había que ver qué hacían con nosotras, éramos artistas, porque los hombres podían vestirse de mujeres si eran actrices de teatro. Los papeles femeninos estaban prohibidos a las mujeres. Ha habido mecanismos de contemporización. Pero ¿esto son construcciones de género sociales? Sí, claro que sí. ¿Significa eso que las construcciones de género nos han convertido en un artificio? No, nuestras identidades están ahí. Y son las sociedades las que nos van dando salidas para poder vivir o nos deciden reprimir y eliminarnos o nos obligan a vivir sumergidas. Y luego viene esto de, es que hay que abolir el género. Vale, perfectamente, sí. Muy bien. Es que género no es sexo. Vale, sí, muy bien, también. Pero igual sexo tampoco es lo que me dice usted. Porque igual el sexo es mucho más que alguien nazca con una colita o con vagina. Igual el sexo es toda nuestra identidad en el cerebro, toda nuestra genealogía genética, y hay intersexualidades. Es todo lo que recibimos socialmente también, la sexualización que recibimos. Y yo lo siento, el género es opresivo, es patriarcal. Claro, la estructura de género que vivimos nosotras, sí, por supuesto. Y por eso se nació el feminismo. Porque efectivamente, después de 2000 años de patriarcado, cuando se extinguieron las culturas tolerantes, las culturas que integraban las identidades de género disidentes, las que integraban la homosexualidad, cuando el cristianismo barrió todo eso, evidentemente se genera un modelo de género patriarcal que oprime a la mujer y que oprime a las identidades sexuales disidentes. Y contra eso se ha revelado el feminismo, efectivamente, porque creemos que es posible una estructura de género que emancipe a la mujer y que genere respeto e inclusión social para los que son homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales o cualquier otra identidad, que no las jerarquice, que no las estigmatice, que no las criminalice. Esa es la lucha que el feminismo ha estado llevando cuando ha ido demandando políticas con perspectiva de género, justicia con perspectiva de género, integración del pensamiento de género, es decir, de que partimos de una estructura de género opresora y que desde la perspectiva feminista esto era abatir, a derrogar. ¿Significa esto que nuestras identidades tengan que ser también abolidas? Perdone usted, es que acaba de pegar un salto. Está haciendo un salto para aplastar identidades y para defender una normatividad binaria que precisamente viene de esa epistemo patriarcal, de ese modelo que la Iglesia nos dio en el que solamente se podía ser hombre o mujer
en el que solamente las mujeres podían ser reproductivas, madres, amorosas, cuidadosas, y los hombres eran los que tenían el poder, el mando, la propiedad y la dirección de la familia. En fin, por introducirlo, pero tampoco quiero hacer aquí un mitin, y entonces le paso a Rosa la voz y seguimos con esto. Y si quieren ustedes, analizamos el origen de todo esto después, porque hay un origen ideológico en la lucha feminista del problema trans. El feminismo no tuvo problemas con las personas trans hasta que llegó una señora llamada Janice Raymond y escribió El Imperio Transexual, un panfleto en el que, puesto que las estructuras de género son patriarcales y son opresivas, de repente establece un falso silogismo y dice, y las personas trans cambian de género, las personas trans son un caballo de Troya introducido por el patriarcado para acabar con la mujer y con el feminismo. Y la solución trans pasa por la eliminación de las personas trans. Nunca dejó claro qué quería decir cuando hablaba de la eliminación del problema trans, eliminando a las personas trans. Eso no nos lo quiso explicar. No, el problema trans no nace, por ejemplo, con el debate entre Judith Butler y Kate Millett sobre si la base del feminismo se articula a través del sexo o a través del género. No es cierto. Cuando quieran hablamos de Kate Millett y de qué entendía ella por sexo y de qué estaba intentando señalar. Y por cierto, sería muy bueno volver a releerla y volver a ver su historia y volver a ver cómo cuando ella se declara lesbiana, una parte del feminismo la declara traidora, infiltrada en el movimiento feminista, un caballo de Troya, una persona que no puede ser feminista porque si eres lesbiana no eres madre, no sufres las opresiones de la mujer. Es decir, todo lo que tuvo que sufrir esta mujer es el mismo argumentario que ahora se nos dedica a otras. Pero por introducir, yo creo que hasta aquí. Venga, Rosa. Yo encantado de escucharte, por cierto, y maravillada, y también agradeciendo mucho la invitación y encantada de estar aquí en general. Son muchas preguntas, ha sido una intervención donde has tocado muchos temas. No sabría por dónde empezar, pero sí que por empezar un poco con esta anécdota pequeña, ¿no? Y luego ir tirando un poco del hilo. Sí, me acuerdo porque tengo muy mala memoria y tengo que reconocerlo y seguramente me quedaré en blanco en cuanto suelte dos frases, pero por hablar de Kate Millett y cuando se declaró lesbiana. La propia Kate Millett más adelante reconoció que en realidad se había declarado lesbiana por miedo, porque ella en realidad es bisexual, era bisexual. Y lo había hecho por miedo precisamente a que luego, pues, una parte de las mujeres lesbianas las sintieran como una traidora, como realmente sucedió, no porque fueran lesbianas evidentemente, sino porque formaban parte de una idea de un feminismo, como ha dicho Rita antes, patrimonialista, no, perdón, esta es mi palabra, la tuya era otra, pero sí un feminismo más centrado en, y la idea era, no puedes acostarte con el enemigo, y la idea era, aunque las críticas y los análisis del feminismo lésbico son fundamentales, en el fondo, un elemento fundamental de la praxis en algunos círculos, y lo sigue siendo a día de hoy en el contexto LGTB en general, ha sido la vigilancia directa sobre la persona, sobre sus acciones, y sobre si lo que hace es más o menos puro a nivel de feminismo, ¿no? Claro, y esa es como parte importante del... Exacto, y esa es una parte del problema, ¿no? Es una parte concreta, es una parte quizá más pequeña, quizá más grande, pero está ahí. Y también rescatando un poco el olvido, porque es cierto que seguramente la mayor parte de gente que conoce la figura de Kate Millett no sabe que era bisexual, pues porque no se ha rescatado como figura bisexual, sin embargo sí que se ha rescatado como figura lésbica. Y luego por seguir con la cuestión trans en el feminismo y con el feminismo radical, recordando también a Kate Millett, pero luego recordando a Janice Raymond, que la has mencionado también, comentando que el feminismo no tuvo problema con las personas trans hasta Janice Raymond. Janice Raymond fue una figura y es muy bueno que la hayas nombrado porque fue una figura fundamental del feminismo transodiante
que se hacía llamar feminismo radical, pero que realmente de radical no tenía gran cosa. Y realmente no fue la única persona que estaba ahí, tampoco es cierto, porque tenemos que hablar de las diferentes tradiciones, de los diferentes contextos donde se enmarca la genealogía feminista, y sobre todo la genealogía feminista a partir de pues, el último medio siglo, ¿no? Y a partir pues, de ese, por centrarlo de alguna manera, en ese impulso 68ista que aparece en este caso en el movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos, donde muchas veces centramos nuestro pensamiento feminista como si viniera de Estados Unidos todo y se terminara en Estados Unidos, y eso es un reduccionismo horrible, porque además tendemos a universalizarlo y a aplicar como si eso fuera lo que se habló en el feminismo de los años 70, en el feminismo radical fue este. Dije que me quedaría en blanco y acaba de... No. Pero sí quería recordar también, hablando de Janice Raymond y del feminismo transodiante, hay que recordar la discusión sobre las personas trans no estaba realmente extendida en este contexto particular de Estados Unidos. Ahora hablaré del contexto español en concreto, ¿no? Pero sí es verdad que existía ese feminismo transodiante, existía de manera que, por ejemplo, en la discográfica Olivia Records, que era una discográfica feminista radical, lesbiana, separatista y transinclusiva, que incluía a una mujer trans que odiosamente acabo de olvidar su nombre, porque tengo una memoria horrible. No lo recordaré, pero no importa. Precisamente hicieron en un festival, tuvieron que vigilar porque apareció un grupo feminista radical trans excluyente que se llamaba Las Gorgonas y literalmente trató de matar a esta mujer trans. Aparecieron con armas y trataron de matarla, y ella pues se agachó debajo de la mesa, y cuando vio que pues, el dispositivo de seguridad había neutralizado la amenaza, se fue directamente, como es obvio que iba a hacer, ¿no? Pero esto pasó, o sea, esto no es en el feminismo. En el feminismo de Estados Unidos en particular ha habido este odio hacia la gente trans, igual que ha habido también un pensamiento feminista totalmente favorable como el de Andrea Dworkin, por ejemplo, o el de Catherine McKinnon, que eran en el caso de Andrea Dworkin y Catherine McKinnon, pues sigue viva a día de hoy, feministas radicales como clásicas, ¿no? de las que siempre se mencionan y siempre se reconocen. Y el caso de estas dos mujeres, por ejemplo, y de buena parte del feminismo radical, y es cierto, era simplemente transinclusivo. O directamente es como las personas, bueno, sí, ha habido movimiento antitrans hasta dentro del movimiento LGBTI. Sí. O sea, que yo tengo años suficientes para recordar cuando un grupo gay se plantaba en Cobham diciendo las trans son heteros. ¿No? Ya presumían que teníamos que ser todas héteras, ¿no? Y este es un movimiento de orientación sexual y estas son de identidad, y además nos dan muy mala fama y son unas locas y son todas putas y tal, fuera. Bueno, pues no prosperó, o sea, pero quiero decirte que por ver, de todo veredes en este mundo, ¿no? Está claro. Y lo peor es que a día de hoy sigue existiendo grupos específicos y organizados antitrans que se reclaman LGB, como se reclaman hoy en día. Parte de la estrategia de este feminismo patrimonialista es que importan del mundo anglosajón pues, prácticamente todas sus ideas. En realidad, buena parte de esas ideas están directamente en el panfleto de Janice Raymond. Y es llamativo que importen todas sus ideas. Y llama la atención sobre una cosa muy particular, y es que en España no ha habido una historia de un feminismo antitrans que realmente se ha destacado en cualquier sentido. No se ha destacado en ningún sentido. Lucas Platero, por ejemplo, menciona esto repetidamente, ¿no? Pero no lo ha habido. Sí, perdona. Yo señalaría también las trampas intelectuales que hay aquí, ¿no? Es decir, cuando es que es el tema del sujeto político del feminismo. Vamos a ver, no, es el tema de qué modelo de sociedad tenemos y qué modelo de movimiento feminista tenemos. O sea, realmente esa es la auténtica cuestión.
el sujeto político del feminismo ha sido siempre evolutivo. O sea, ayer en la Universidad Menéndez Pelayo, Violeta Siego hablaba sobre la sororidad como concepto político feminista y recordaba pues cómo el sujeto político feminista ha ido ampliándose y cambiando, y recordaba a Sojourner Truth, una antigua esclava africana, líder de un movimiento antiesclavista en Estados Unidos, que en 1851 va a Akron, Ohio, a una convención donde se está discutiendo los derechos de la mujer, y es cuando da aquel discurso que dice: ¿acaso yo no soy una mujer? Porque no se la consideraba mujer por ser negra. Evidentemente, el movimiento feminista, cuando empieza en el sufragismo, algunas de nuestras ilustres ancestras pensaban solamente en la mujer blanca que tenía renta, que tenía una posición social, no estaban pensando en sus criadas, en las indígenas, en las negras. Igual que no se pensaba en las lesbianas en el momento de las guerras de sexo, porque se entendía que este era un movimiento en relación al hombre y las lesbianas estaban fuera, igual que, bueno, pues hay quien entiende que nosotras no debemos estar ahí, ¿no? Pero es que detrás está el concepto, primero, de qué movimiento queremos. Un movimiento que se basa en una posición esencialista, un movimiento que genera sus propias márgenes, sus propias esferas de marginación, un movimiento que es jerárquico, o bueno, pues buscamos efectivamente una transversalidad, una interseccionalidad, un discurso horizontal, un feminismo que permea por toda la sociedad y por la política, y que al final lo que busca es la emancipación de la mujer, de todas las mujeres, sin dejar a ninguna atrás. Porque las mismas que hacen un discurso transexcluyente están muy ofendidas con el hecho de que se hagan planteamientos interseccionales en el feminismo y que de repente nos preguntemos por qué con las declaraciones de igualdad se han quedado algunas mujeres atrás. ¿Por qué, si hemos hecho unas políticas de igualdad, no han llegado a todas? ¿No? Y se sienten ofendidas pues porque aparezca de repente un feminismo negro que interpela al feminismo blanco diciéndole que es clasista y que no ha contemplado las realidades de las mujeres afrodescendientes. O que aparezca un feminismo indigenista que diga que ustedes están aplastando mi cultura también, ojo que se puede ser feminista de otras maneras. O que aparezca un feminismo pues, anticolonial, ¿no? O decolonial, como el que Rita, por ejemplo, ha podido representar un montón de veces, diciendo, ojo, que es que están imponiendo ustedes patrones culturales y hay otros modelos culturales de referencia. O que de repente aparezca un ecofeminismo, o que aparezca una teoría contra el capacitismo y las influencias que tiene y cómo atraviesa también al feminismo, ¿no? Es decir, es que, ¿qué clase de feminismo queremos? Y cómo queremos afectar a la realidad. Y además, en todo lo que se ha producido, se observa también pues, en mucho cómo concebimos, ¿no?, la política y ese modelo de sociedad. Hay gente que está defendiendo una sociedad de corros, no una sociedad inclusiva, sino una sociedad en la que sí, usted tiene igualdad, pero usted en su corro y yo en el mío. Y mi corro ya será más grande, más rico y más amplio. El tuyo que sea pequeñito y aquella esquina. No, eso no es un análisis de la realidad que vaya a salvar y a emancipar a todas las mujeres. Lo siento mucho. Y bueno, pues ya me estoy perdiendo, pero bueno, ¿a dónde quería llegar con esto? Que por desgracia, lo comentábamos hace poco, ¿no?, el movimiento feminista siempre ha sido un movimiento abierto y dialogante, en el que ha habido mujeres que nos han dado muchísimo. Y algunas de las que ahora remeten contra nuestras identidades, yo las reconozco como mis referentes, o sea, como mujeres a las que he admirado, a las que he seguido, a las que sigo respetando por todo lo que nos han dado a todas y por los caminos que han abierto. Pero creo que han confundido una cosa. En el movimiento feminista ha habido mujeres que han sido semidiosas porque les hemos dado autoridad, porque han ganado autoridad moral. Pero no les hemos dado potestad, no les hemos dado mando jerárquico. Y que creo que han dilapidado y han quemado la autoridad moral que les habíamos dado, cuando en no sé qué momento han decidido olvidarse de la coherencia de lo que estaban defendiendo y arremeter contra los márgenes y, por cierto, contra las más débiles. O sea, y esto es triste, porque algunas lo hemos vivido, pues no sé, o sea, como una tragedia. Y además ha generado un cisma, o sea, y esto ha dañado al movimiento, ha hecho que algunos movimientos se hayan dividido,
En algunas ciudades esto no se pueden imaginar ustedes qué rupturas personales y políticas ha habido y cómo algunas organizaciones han terminado desguazadas. En mi ciudad, por ejemplo. Entonces, sinceramente, ¿no? Es decir, no caigamos en las trampas intelectuales y reduzcamos al objetivo las teorías, porque a usted le ha podido quedar una teoría preciosa con esto de la abolición de género, pero ¿qué implica en la sociedad? ¿Y qué implica cuando lo convertimos en normas? ¿Qué plan de igualdad tiene usted para mí? Cuando me dice que no puedo ir a mear contigo. Cuando me dice vete ahí con ese grupo de hombres en el vestuario que vas a estar muy bien, muy seguras, y si te pasa algo no es mi problema. Cuando lo que está defendiendo es una exclusión social y que vayamos por corros diferenciados. O sea, en el fondo, el discurso intelectual es fantástico y yo estoy dispuesta a seguirlo hasta el final. Pero luego reduzcamos esto a derechos humanos, que estamos hablando de la emancipación de todas las mujeres. Y cuando vamos a hacer un modelo de emancipación en el que hay las de primera, las de segunda y las de tercera, lo siento, pero usted creo que ha equivocado el camino en algún momento. Yo sí termino en una sala en la que de repente comparto con Vox, con Hazte Oír, con la Fundación FAES, como estamos viendo algunas feministas transexcluyentes, comparto sala y comparto ideario. Si resulta que Vox presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Canarias y las 20 primeras páginas son páginas mías, en este caso no son mías, son páginas de Amelia Valcárcel, son de Laura Freisa, son de algunas otras, yo lo siento, pero me doy un baño de lejía y me voy a asilos a hacer ejercicios espirituales, a preguntarme en qué momento me he podido torcer tanto para que esta gente me dé un abrazo. Y bueno, paro. Pequeño desacuerdo. No atribuiría eso a un error de una intelectualidad. Todos los autoritarismos en la historia han sido antiintelectuales. Lo atribuiría a intelectos equivocados, que no es lo mismo. Y quisiera entender dónde, en qué momento, a qué fuente, a qué origen le atribuyen ustedes el comienzo de ese desvío, porque es un verdadero desvío en un movimiento que tiene que ser libertario. Yo lo atribuiría al peso del prejuicio y a lo duro que es luchar contra las previdencias culturales, pero bueno, no sé cómo lo ves. Si no lo explico. No, a mí me parece una pregunta maravillosa, pero tengo muchas respuestas con alcances muy diversos, ¿no? Y creo que es importante incidir en que realmente hay, digamos, llevamos unos años, llevamos una década en la que yo pensaba que prácticamente podríamos referirnos a la década pasada, la década de los 2010, como la década de los derechos trans, por lo menos, bueno, en este país y en un puñado de países más. Pero es cierto que eso se está viendo amenazado constantemente en los últimos años, ¿no? Y yo creo que se pueden dar diferentes respuestas incidiendo en diferentes flancos. Una respuesta que se podría dar, por ejemplo, viene de las relaciones con... He comentado antes que el movimiento transestudiante en España, en general hispanohablante, por lo que yo tengo entendido, pero voy a hacer pregunta y plantearlo desde España. Importa todas sus ideas y sus planteamientos de odio, en realidad, del ámbito anglosajón. Esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que Trump ganó unas elecciones en un momento dado y de repente hubo un revuelo en el Partido Republicano. Y hubo un revuelo y se hicieron conferencias de cómo en el Partido Republicano y entidades afines hubo conferencias de cómo podemos romper el feminismo. Y una de aquellas conferencias, que luego se hizo la más reconocida precisamente porque fue la más trascendente seguramente,
fue la de Meg Kilgannon cuando dijo el movimiento LGTB se está vendiendo muy bien, pero la identidad de género es más difícil de vender, se dieron cuenta. Porque es un poco más extraño para la mayoría de gente. Es un elemento que a la mayor parte de la gente pues, le queda como un punto ciego, como diría Julia Serrano, ¿no? Entonces es mucho más difícil de vender. Lo que tenemos que hacer es romperlo, es empezar por ahí. Y vieron que tenían la atención de muchas feministas transodiantes y ahí empezó una serie de... no empezó exactamente con eso, pero fue el gran paso, ¿no? El gran paso adelante de una serie de relaciones de cercanía, de confianza, tanto ideológica como económica en muchos casos. Ha habido grupos nazis que han donado dinero a feministas transodiantes, ¿no? O sea, sí, o sea, ya no es una cercanía, es pues prácticamente una simbiosis, ¿no? En sentido económico y en sentido ideológico. Y esto en España ha rebotado mucho con el autobús de Hazte Oír, ha rebotado mucho, bueno, con la fundación de Hazte Oír, ¿no? Y ha rebotado mucho con Vox últimamente. Ese es un flanco por el que yo creo que se puede tomar esta cuestión. Un flanco más amplio, digamos, podría ser hablar de pues cómo realmente ha habido una, y yo creo que esto hay que mencionarlo también, un ascenso de una izquierda tradicionalista, reaccionaria en muchos aspectos, no solo en este, ¿no? Pero desde luego, por ejemplo, un obrerismo totalmente, no sé, bueno, eso que se llaman los rojipardos, ¿no? Una ensoñación curiosa de la Unión Soviética y pues, de todo el folclore comunista clásico, y que, sin embargo, sus soluciones son vamos a tomar los medios de producción, pero no. Sus soluciones son socialdemócratas y son un capitalismo de Estado y no me atrevo a soñar con algo más, y no me atrevo a pensar en algo más, y no me atrevo a hablar de los cuidados y a hablar de la importancia de la reproducción social, a hablar de la importancia, de hecho, del papel tradicional y actual de las mujeres en las sociedades, en el papel de reproducción social, de mantenimiento de la vida, de cuidado. Y no se atreven a hablar de eso en ningún sentido, ¿no? No se atreven a hablar del colonialismo histórico, del colonialismo actual, no se atreven a hablar de absolutamente nada. Solo se atreven a hablar de los degenerados estos. Esto parte precisamente de no sabría bien cómo calificarlo, ese es mi problema aquí, pero forma parte de un movimiento unitario, digamos, esta izquierda reaccionaria que hemos estado viendo cómo ha crecido en los últimos años. Por complementar lo que dice ella, ¿no? Yo decía, las previdencias culturales y el prejuicio. Miren, ustedes van todavía al sur de Italia, donde estuvo la Magna Grecia, pero los griegos hace más de 2000 años que no estuvieron por ahí. Y la gente todavía gesticula al estilo griego. Es decir, los griegos para decir sí hacen esto, que para nosotros es no, ¿verdad? Hace 2000 años que los griegos no están por ahí. Es una pervivencia cultural. Claro, cuando llevamos 2000 años de patriarcado y cientos de años de homofobia, las pervivencias culturales son enormes. Nosotros hace 40 años estábamos en el Código Penal. Después de salir del Código Penal estábamos en los psiquiátricos. Todavía yo aquí, para tener un DNI que dice soy Marina, me he tenido que ir al registro civil a decir soy una trastornada mental, que es lo que estamos intentando quitar. O sea, esto significa que el peso del prejuicio estaba ahí, porque una cosa es sacarnos del Código Penal, pero quitar los prejuicios lleva mucho más. Y entonces, en este contexto, algunos genios malignos, como el señor Steve Bannon, por ejemplo, conciben el concepto de guerra cultural. Busca un motivo para movilizar a la gente, para hacer que se sienta molesta, para hacer que sienta miedo, para hacer que sienta que sus verdades, las cosas que da por ciertas, la familia, los valores que le resultan tradicionales, ancestrales, propios de su infancia, del pasado soñado, se vean amenazados, porque entonces generas movilización, generas recluta, generas a gente que se pasa de frenada, termina siendo encarcelada y entonces tenemos mártires y entonces hay más gente todavía indignada y todo esto da réditos políticos. Y las personas trans éramos un motivo de guerra cultural ideal. Primero, porque la gente no lo entiende. ¿Cómo va a ser lo tuyo igual que lo mío?
toca con esas verdades naturales que a todos nos han contado de pequeños. Claro, a mí la señorita Paquita me decía, no, tú eres niño porque tienes cola. Claro, esto es una verdad natural que la mayoría de los aquí presentes tendréis asumida. ¿Y cómo va a ser que no es así? Te sientes cuestionada si de repente alguien te dice, pero puede haber otras opciones. Pero esto puede ser un poco más complejo. No, es muy fácil entroncar con eso. Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Estás haciendo mensajes fáciles y que hacen que la gente se sienta perturbada ante tu presencia. Bueno, pues fantástico, hacemos una campaña. Pero además es maravilloso porque tiene objetivos secundarios. ¿Cómo va a poder un chico de 16 años decirme cuál es su identidad? No, tiene que ser tutelado, no puede tener autonomía suficiente para ello. Si no lo tiene para decirme que es hombre o mujer, tampoco lo tendrá para decirme que quiero abortar papá y que no necesito tu permiso. Si esto se convierte en un motivo de conflicto social y encima divide el feminismo, mira qué bien, paraliza los partidos políticos tradicionales. Esto es muy controvertido. No, mira, vamos a dejarlo aparte. ¿Ya? Otro objetivo secundario. Paralizamos a los actores políticos tradicionales porque si nosotros seguimos creciendo, cuando lleguemos al poder, no nos va a temblar la mano. ¿Qué ha ocurrido en Estados Unidos? ¿Qué ocurrió en Gran Bretaña con toda esta polémica? Efectivamente, las leyes de reforma de la identidad de género fueron paralizadas. Efectivamente, el proceso asistencial a las personas trans y a las personas que de alguna manera representaban disidencias sexuales fueron inmediatamente paralizados. Y después llegaron los ultras al poder. Después llegaron los de la alt-right. Y ahora estamos discutiendo cerca de 100 proyectos, algunos ya han salido aprobados en los diversos estados norteamericanos, leyes de segregación de las personas trans, leyes que nos privan de la asistencia sanitaria, leyes como la de Texas que dicen que si unos padres reconocen la identidad de género de su hijo, se abre un expediente familiar por posible maltrato con posibilidad de que se le quite la patria potestad. Leyes como la de Ohio o la de ¿no? y Kansas y tal, que nos dicen que yo no puedo ir a un vestuario con vosotras, porque puedo ser potencialmente una agresora. ¿Dónde está mi presunción de inocencia? Leyes que dicen, no, ya no van a poder participar en las actividades deportivas con las demás mujeres. No, es que detrás hay más cosas. Es que detrás está que yo no pueda ir a hacer socialización con todas vosotras, que yo no pueda ir a compartir los espacios comunes con vosotras, que no pueda ir al baño con vosotras. A una amiga de una universidad de Carolina del Norte, o sea, le aplicaron esa norma durante una temporada antes de que Obama la derogara, la de los baños, y no era que no pudieras ir al baño de mujeres, es que si ibas al baño de mujeres era un acto de exhibicionismo y podías terminar en un proceso penal. A la segunda vez era reincidente y terminabas en la cárcel. Si te ibas al baño de hombres, allá había gente esperándote para importunarte. Y si te comprabas un vátercito químico y te lo llevas al despacho, vulnerabas las normas de salud. O sea, es una exclusión del espacio público, lo que hay detrás. Son símbolos que se utilizan para crear un modelo de sociedad no democrático, autocrático, autoritario, y en el que efectivamente creamos esa sociedad de corros. E insisto, algunas en un corro muy pequeñito, muy oscuro y muy al final. Pero ojo, que es que esto nos afecta a todos. Porque lo que está en juego es cómo concebimos la democracia, cómo concebimos la convivencia, cómo concebimos nuestra posibilidad de soñarnos en una realidad distinta. ¿Puedo complementar un poquito? El patriarcado es un orden político. No es una cultura, no es una civilización, no es una moral, es un orden político. Por lo tanto, el feminismo, en plural, los feminismos son un conjunto de movimientos antisistémicos, ¿no? Antes, en los años 60, 70, considerábamos que el movimiento antisistémico era el movimiento, digamos, contra el sistema económico. Las formas en que lo intentamos no funcionaron, no. Murieron en la playa, como se diría en portugués, traducido al español. Morreron a praia. Pero de repente por debajo de eso hay otro movimiento antisistémico que es este que intentamos proponer aquí, que es de la mano de las mujeres, de la mano del femenino, ¿no? Porque ese femenino que no dependía del cuerpo durante un larguísimo tiempo, y hay justamente en el Perú uno de los héroes de esto, ¿no? Que ya falleció, Giuseppe Campuzano, ¿no?
que en 2 impresionantes artículos levantó las cédulas coloniales que hablaban de los castigos del indio que se vistiera de india y de la india que se vistiera de indio. Eran castigos progresivos hasta la muerte. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que antes era normal. En Panamá, Esa Vasco de Gama transición, claro. mató a 50 y tantas personas que identificaron como del tercer género. Los soltaron en un corral con perros que los descuartizaron. Claro. A partir de ese momento, todas las personas del tercer género que existían en esa cultura india Los huyeron Kuna. a la selva del Darién. Claro. O sea, y todavía se están allí, ¿eh? O sea, allí todavía son una realidad. Pero, ojo, es que, claro, hemos hecho un borrado Total. de las De culturas. esa otra normalidad. Entonces, libertario es un movimiento que deja a la gente desear. O sea, deja a la gente ser. No libertario es un movimiento que quiere imponer su forma de ver el mundo, que es monopólico con relación a una única verdad, una única forma de bien, una única forma de justicia. Yo creo que los feminismos no pueden ser eso, ¿no? Perdón, ¿les parece si vamos recogiendo un poco y abrimos el micro al público? Por mi parte, bueno, yo solo quería hacer un apunte, que fue algo que dijiste hace un rato, Marina, que me causó como mucho impacto, ¿no? Que es esta idea de un movimiento que crea sus propios límites, que se mete voluntariamente dentro de una cárcel, ¿no? Es terrible esa idea, ¿no? Y frente a esta pregunta trampa, ¿no? Sobre la cuestión trans, también me preguntaba yo, ¿hay alguna cuestión que no sea trans? Es decir, transitamos desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Pienso, eso por una parte, ¿no? La disforia, el sentimiento de malestar, es algo que se circunscribe únicamente al género o no. Claro, me parece que no, ¿no? Incluso uno puede llegar a sentir disforia de ser humano. Y creo que intentar como acallar, aplastar, ¿no? No hace que esas realidades desaparezcan, sino que, es decir, lo que pierde es aquello que intenta limitar, ¿no? Al final es esta cosa de terminar metido dentro de una cárcel, ¿no? Incluso con el lenguaje, ¿no? Intentar hacer que sean los cuerpos y las subjetividades las que se acomoden a un lenguaje construido y no que el lenguaje se adapte a los deseos. Esa es mi observación, ¿no? En relación a lo que han estado comentando ustedes. No sé si quieren comentar algo antes de pasar al público. Es que vivimos una sociedad disfórica. O sea, yo soy muy consciente, ¿no? Porque, claro, he tenido mi proceso y he tenido mis problemas para vivir en esta sociedad. Pero ¿son ustedes conscientes de todos los procesos disfóricos a los que se les someten? Y yo creo que el feminismo precisamente está en ello, no es una cuestión que vayamos a descubrir ahora, ¿no? La gordofobia. Es decir, el hecho de que todas las mujeres estén de repente con, ay, es que he engordado, ay, es que no sé qué, es que no me estoy adaptando a una norma, por cierto, que no cumple ninguna. Vamos, o que cumplen 3 modelos por ahí excepcionales en el resto del mundo, ¿no? El hecho de que a nosotras, pues si nos manifestamos como cualquier otra, es que estamos ratificando los estereotipos machistas. Pero cuando lo hace cualquier otra mujer es normativo, es correcto. Al contrario, o sea, todo este argumentario es enormemente pacífico con los estereotipos de género. No veo que estén discutiendo que el Código Civil es una de las herramientas de opresión de género machista más claramente manifestadas. La configuración del matrimonio que se ha hecho como un contrato en el que vamos quitándole, vamos equiparando el poder del hombre y de la mujer, o sea, pero es una estructura claramente de selección y de opresión. No contempla el mismo valor para otras uniones, no contempla otras posibilidades y otras concepciones de familia.
¿Por qué no hablamos de eso en lugar de si yo me pinto los labios? Me los pinto porque me dijeron que no podía. Y que eso me estaba vedado. Y entonces, pues sencillamente es mi forma de decir, me importa una mierda, me rebelo. Y lo convierto en una parte de mi identidad, pero como cualquier otra de vosotras. Y que alguien que hace exactamente lo mismo me diga, es que tú estás ratificando los estereotipos de género, cuando hace exactamente lo mismo que yo, me está diciendo, tú no vas a ser nunca correcta. Porque si resulta que tengo un aspecto mucho más masculino y menos normativo y me adapto menos al modelo, tampoco voy a ser correcta. Entonces, este pedazo hombre, ¿cómo va a ser mujer? ¿Cómo va a ser? Es decir, nunca vamos a ser correctas, porque lo que hay detrás no es la adaptación a la norma de corrección, es un prejuicio, es la no aceptación. Voy a complementar con una pregunta aquí, un cuentito. Estaba yo dando una vez la disciplina, la materia antropología de la época en que se hablaba de la antropología de la mujer y leímos una etnografía sobre el universo travesti de Río de Janeiro. Entonces, bueno, leímos una gran etnografía en Brasil sobre cómo un travesti produce su cuerpo. Entonces, un alumno de los que comenzaban en ese momento a ver varones en una clase de antropología de la mujer, hoy en día hay muchos en las clases que damos sobre feminismo y antropología de género, pero en ese momento tímidamente un alumno levanta la mano y dice, profesora, dice, pero entonces la mujer es un travesti, que es lo mismo que estás diciendo. O sea, nosotras también nos travestimos de mujer. Es lo mismo que decís vos, solo que con total inocencia me lo preguntó un jovencito alumno en aquel tiempo, ¿no? Que es cierto, ¿no? Perfecto. Rosa María, no sé si querías. No, yo estaba pensando antes de ir ya con las preguntas directamente, estaba pensando en la pregunta precisamente de Rita sobre lo de la farmacéutica, pero por comentarla brevemente, y creo que tú podrías señalar brevemente lo de Irán, si tenemos unos minutos simplemente. Sí, adelante. Es que me hace mucha gracia lo de las farmacias, porque el lobby trans de las farmacéuticas, ¿no? Como si... El poderoso lobby trans. Claro, como si... Lo que pasa es que cuando acudimos a estas opciones, que son las opciones al fin y al cabo más seguras, porque luego te vas al mercado privado y además son todas carísimas, porque obviamente, ¿no? Y realmente la mayoría de las veces no te puedes fiar demasiado. Entonces lo más seguro evidentemente son los medicamentos que puedes pedir a través de tu endocrino. Por desgracia hasta día de hoy en buena parte de España y para la mayor parte de los endocrinos todavía con esta clase de filtros institucionales de te exigen el informe de disforia, de sí, estoy enferma, de lo que a mí me gusta llamar el mariconismo extremo, ¿no? Sí, porque es su concepción del... Y que a mí me gustaría también tener el derecho de poder llamar al trabajo y decir, estoy un poco enferma de transexualismo, por favor, no puedo ir hoy a trabajar. Alguna vez lo he intentado, pero nunca ha funcionado. Y claro, lo que me llama la atención del argumento de las farmacéuticas, me llama la atención dos cosas. Primero, la mayoría de las personas trans nos quedamos sin medicamentos, especialmente estrógenos, disponibles prácticamente cada año. O sea, le importamos nada a las farmacéuticas, básicamente, porque no le traemos beneficios. Yo recuerdo que se me terminó, se desabasteció el medicamento que estaba usando y dije, bueno, tengo muchas amigas que usan Climen. Climen no se va a desabastecer y al cabo de una semana no existía el Climen ya. Era un imposible. Entonces, el argumento este, que es cierto y lo escucho mucho, es profundamente ridículo. Y además, lo llamativo es que parece que sea un argumento anticapitalista, pero luego no hay ninguna propuesta de, bueno, primero y ante todo vamos a hacer una farmacéutica pública porque lo que se produce tiene que producirse en condiciones dignas para toda la gente y tiene que producirse... Y el argumento nunca es anticapitalista, precisamente, ¿no? A mí bueno, lo del poderoso lobby trans, ya veis, aquí el poderoso lobby trans, estamos dos, las otras dos no han podido venir. Que te digan que estás al servicio de las farmacéuticas cuando a mí me ha tocado pegarme con ellas, y no pocas veces, y además pues con un chorreo espectacular, pues es que joder, te sienta realmente mal, ¿no? Primero, no queremos medicar al mundo,
sencillamente, a aquellas personas. Lo primero que hemos peleado es porque no todas las personas trans tengan el mismo itinerario y no todas tengan que seguir un itinerario que implique medicación u operaciones. Ya lo de que defendiéramos que no todas necesitaran operación no fue nada bien entendido y no os digo lo que tuvimos que aguantar y oír. Y con lo de no todas pueden necesitar medicación o requerirla, pues nuevamente suscita curiosamente un montón de ira, pero luego nos acusan de estar al servicio y al interés de las farmacéuticas. Esto es un poco contradictorio, ¿no? No queremos que te mediques, pero si no te medicas, o sea, entonces eres todavía más ofensiva porque cumples menos la normatividad de lo que tiene que ser una mujer. Es verdad que en los últimos 10 años, cada 2 años aproximadamente y medio, hay una crisis de desabastecimiento. Primero, nuestros medicamentos no son específicos, nadie se ha molestado en hacerlos. Siempre andamos de prestado con algún medicamento que, bueno, pues hormonal de otro tipo de tratamientos que es más o menos adaptable a nuestra situación, pero cada 2 años y medio o 3 hay una crisis de desabastecimiento y nos dejan de repente pues durante 9 o 10 meses o 11 meses sin ningún tipo de tratamiento, con los trastornos que eso implica, porque claro, pues hace 3 o 4 meses lo solucionamos, pero hemos estado durante 10 meses sin ningún medicamento y eso significa pues que te cae una menopausia de golpe, así, ¿no? ¡Pum! Y todas las que habéis pasado una menopausia sabéis lo que implica, ¿no? O sea que estás un poco alterada, ¿no? No hemos recibido nunca un euro de las farmacéuticas. Es que queremos medicar a los niños. Es muy curioso, yo tengo niños, vamos, ya son adolescentes, ¿no? Ahora ya tienen 18 y 16, pero cuando mi niña tenía 12 y empiezan las niñas de su clase a menstruar, pues algunas empiezan a menstruar muy pronto y entonces el médico de cabecera les pone bloqueadores hormonales para que crezcan un poco más, es decir, 1 año o 2 de bloqueadores hormonales para que tenga un poco más de desarrollo y no se quede tan pequeña. Ningún protocolo, ninguna supervisión, ningún trauma. Sin embargo, si haces ese mismo planteamiento sobre una niña trans que quiere no tener el desarrollo, no quiere que le cambie la voz, no quiere que le salga la barba para luego tener que pasarse el resto de su vida luchando contra eso, aquí ya es un crimen. Es que quieren operar a los niños, quieren hormonar a niños de 8 años, pero ¿qué dices? O sea, es decir, ¿qué sentido tiene? No lo hemos pedido nunca. ¿Qué sentido tiene hormonar a un niño de 8 años si no tiene un perfil hormonal que requiera ningún tipo de bloqueo hasta que veas que su identidad es perfectamente definida y no tiene sentido hacer ningún tipo de hormonación para que vaya en una línea? O sea, eso se plantea cuando llega el desarrollo puberal, ¿no? Es que les quieren operar. Perdón, hay una ley orgánica que dice que no se puede hacer ninguna operación antes de los 18 años. Y no hemos pedido que eso se cambie. O sea, y ahí a los 18 años ya una persona es soberana sobre su vida y sobre su cuerpo. Entonces, aquí hay toda una serie de fakes, como otros tantos que podríamos hablar. Algunos de ellos son auténticamente conversaciones de cuñado en Nochevieja. O sea, pero este de la farmacéutica es una de las más gordas que puede haber. Lo mismo que hay multimillonarios financiándonos por ahí para subvertir el orden social. Esto es lo de los 7 magos de Sion, el protocolo de Praga. O sea, pero ahora en versión nueva. Ahora son, en lugar de los rabíes de Praga, pues son las personas transexuales y los multimillonarios judíos que quieren pervertir. Es que es muy curioso porque muchos de los memes que habréis visto y de las noticias que habéis recibido por redes nacen en el 4chan norteamericano, luego se traducen al español, pero nacen allá. Solo que allá suelen tener un contenido antisemita mucho más claro que cuando llega aquí se ha purgado, ¿no? Porque aquí lo de que hay una conspiración judía pues no vende tanto. Quizás es porque hace ya muchos años que no vemos a judíos por la calle, los echamos y entonces pues estas teorías conspiratorias aquí llegan transformadas para adaptarse al terreno. Y bueno, podríamos hablar de todos los memes y todos los fakes con los que os podréis haber desayunado algún día, ¿no? El tema de somos agresoras sexuales, el tema de es que vamos a las cárceles para violar, el tema de es que queremos cambiarnos de sexo para escapar de la ley de violencia de género, que queremos entrar en los váteres para poder violaros impunemente. O sea, pero perdón. O sea, esto te lo cuenta tu cuñado después de la 4ª copa en Nochevieja y no le aguantas. Y estamos discutiendo esto como si fuera mínimamente razonable. Es terrible que tengamos que andar contestando a semejantes estupideces. Segundo, los hechos no lo corroboran. El derecho no lo permite ni lo corrobora. Y es que la lógica se siente ofendida por muchas de las cosas que nos están diciendo. Pero bueno, hablen ustedes, por favor. Sí.
¿Hay preguntas en el público? Hay una pregunta. Hola. Decir que en el público entre nosotros está una autora, Sayak Valencia, que es quien va a presentar su pregunta ahora, que es una autora muy bien querida dentro de las filas del feminismo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Rita. Gracias a todos por lo que nos están contando. Me encantó esto de, es que es ofensivo para la inteligencia lo que estamos discutiendo a veces con este tipo de cuestiones y evidentemente hay una desviación como del sentido del problema del objetivo del feminismo, que entre nosotras no deberíamos estar haciendo esto. El problema sigue siendo el necropatriarcado. Y en este sentido creo que me gustaría como traer a la memoria que en 2009, perdón, se hicieron las jornadas de Granada y que ahí hubo una ruptura importante, pero también una conversación al respecto, que creo que sobre la inclusión del término transfeminismo en los feminismos. Ahora bien, me gustaría saber o ver, preguntarles a ustedes o sea, porque han dicho varias cosas bastante interesantes y sugerentes, pero esta cuestión sobre cómo ven este montaje, porque es un montaje totalmente ficcional y es como un poco una sensibilidad regresiva, ¿no? De lo que estaban hablando, que yo la denomino sensibilidad regresiva, en el sentido que la izquierda y la derecha están montados en este carro regresivo a nivel de derechos para las personas y las diversidades. En este sentido, me gustaría preguntar sobre todo cómo se puede responder de manera más o menos concreta a un discurso que se dice feminista radical, que no tiene de radical nada, porque la mayoría de estas señoras son heterosexuales, no tengo problema con la heterosexualidad para nada, pero el discurso es como tomar un poquito de aquí, del feminismo de la diferencia, un poquito del feminismo de la igualdad, pero todo para construir una ficción política tremenda y que juega mucho con la desmemoria. Yo no sé entre qué poblaciones está teniendo realmente tanta como impregnancia, digamos, o como se está impregnando entre poblaciones muy mayores, pero también entre poblaciones muy jóvenes. Aquí en España, ¿cómo se está viviendo? Más porque, bueno, aquí vive Valcárcel, ¿no? Que me parece tremendo que estén casadas con señoros y el problema sean las mujeres trans, en fin. Pero bueno, quisiera saber cómo lo ven ustedes. Gracias. Sí, una pregunta más, quizá, ¿no? Y luego una o dos, no sé. Aló. Es muy difícil hablar. Yo me quedo un poco nerviosa así adelante. Y es un tema que es muy, como no es rígido y con suerte, es muy fluido. Entonces, hace aún para mí mucho respeto y mucha dificultad en hablar. Pero... Perdón, un poquito más alto. Vale. Sí. Entonces, yo veo algunas perspectivas. Por ejemplo, el colonialismo, pensamiento decolonial, la desobediencia de género, y el transfeminismo como puntos de encuentro con esa temática. Con el punto de encuentro en esta conversación que estamos teniendo. Y ahora de la última, lo que estaban hablando ustedes dos, pensé sobre el disenso dentro del propio pensamiento. Disenso. Perdón, no sé si hablo portugués. Posso falar português? Vocês me entendem mais fácil? Ok. Em espanhol. Ok. Então, falando de... entendendo o dissenso dentro desse multiperspectivismo, eu acho que vocês apontaram para uma questão que é a desobediência de gênero e o não binarismo, o gênero fluido, e o pensamento trans, que muitas vezes
se unem, mas nem sempre. Então, por exemplo, com a questão da feminilização do corpo trans ou não. Eu poderia me entender como trans sem feminilizar o meu corpo em certos grupos do movimento trans, mas não em outros, né? Por exemplo, a questão do banheiro masculino ou feminino ou do banheiro sem gênero, né? Então, e entendendo que muitas vezes o não binarismo pode ser violento em respeito a pessoas trans e o pensamento trans também pode ser violento em respeito a pessoas não binárias, mas entendendo isso dentro do próprio corpo, eu me pergunto sobre a função do dissenso dentro do pensamento trans e não binário e como estar junto sem estar separado e vice-versa. No falla en disenso. Es una realidad compartida. Bueno, pues empecemos. Ay, ya casi se me ha ido la primera pregunta. Era ¿cómo lo estamos viviendo? Sí, lo estamos viviendo, ¿no? Bueno, muy malamente. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Lo que está pasando, algunas personas lo estamos viviendo muy malamente por varios motivos. Primero, que de repente te acusen de ser el origen de todos los males bíblicos, políticos y sociales, ¿no? Que de repente veas que estás convertida en la primera línea de batalla de un debate que está fracturando el feminismo. Que de repente veas que recibes, cada vez que apareces en un sitio como este, pues los próximos siguientes días yo recibiré por redes insultos, imprecaciones, memes, me recordarán mi antes y mi después, se meterán con gente conocida mía, a mis amigas les dirigirán mensajes también. Es decir, hay una agresividad y además pues ya casi tienes que ir preguntando de qué lado me insulta usted. Es decir, ¿usted es de las que se piensa que es muy progresista y muy feminista o usted es de las que sigue las líneas de Vox y es muy nacionalista y entonces se defiende valores muy claros como la familia, la defensa de los niños y tal, ¿no? Porque actúan a la limón, es curioso, te atacan al mismo tiempo y se interrelacionan entre sí en ese ataque, ¿no? Entonces, esto introduce una presión. Y lo malo no es que introduzca una presión sobre las personas que nos hemos atrevido a dar la cara, porque no nos ha quedado otra y porque pensábamos que había que hacer frente a todo esto, sino lo que incide en los demás. Incide en los demás en que yo tengo miedo muchas veces de que esto afecte a mi familia y a mis hijos, o sea, pero incide en la gente que me conoce, incide en que mucha gente pues, termina rompiendo amistades porque no entiende lo que está pasando, incide políticamente porque de repente tienes la incertidumbre de si esto va a triunfar y van a conseguir frenar el desarrollo de los derechos y si esto va a ser uno de los pasos y de la antesala de cosas mucho peores. Porque yo lo que veo en donde los estados republicanos han comprado esta lucha contra la ideología de género y han triunfado, es que primero acaban con nosotras, pero en paralelo, es que no esperan ni siquiera un par de horas, empiezan a atacar al aborto, empiezan a atacar al movimiento feminista, privan de subvenciones a todos los movimientos sociales y después empiezan con aquello de y en las escuelas no se puede hablar de ideología de género, ley de Florida, y en las escuelas no se puede manifestar diversidad sexual, o sea, y al final es una exclusión social en toda regla que ataca no solamente a las personas trans o al movimiento LGBTI, sino, por supuesto, al feminismo y, por supuesto, a un modelo social de convivencia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevamos? Mal, muy mal. O sea, esto es muy desagradable y, bueno, pues ojalá algún día esto pase, pero ahora que el lunes va a ir a la segunda vuelta del Consejo de Ministros el proyecto de ley LGBTI, volveremos a escuchar mucho ruido. Ustedes volverán a escuchar mucho ruido y volverán a ver mucha agresividad, seguramente. Y ojalá algún día esto acabe y restauremos las heridas y las brechas que ha generado. Se hizo ya en los años 70, hubo una crisis tremenda del feminismo en los años 70 con las guerras sexuales, acuérdense, pero es verdad que bloqueó al movimiento por más de 10 años. Y espero que esta vez no sea capaz de bloquearnos porque hay una agenda que es urgente. ¿Cómo estamos hablando de esto?
cuando teníamos que estar hablando de cómo la pandemia ha incidido en el empleo femenino, cuando teníamos que estar hablando de que por fin estamos intentando implementar el capítulo 3º del Convenio de Estambul, cuando teníamos que estar hablando de que por fin convalidamos el convenio 189 de la OIT y vamos a ocuparnos de, de las mujeres que están en el servicio doméstico, de todas las que están detrás de una brecha que es mucho mayor que ese borrado que teóricamente pretenden que se va a producir y que no se ha producido en ninguno de los 9 países que ha dado los pasos que vamos a dar nosotros, por cierto. Eso por un lado. Y 2, el compañero de Portugal hablaba del posible disenso con el tema del binarismo dentro del movimiento trans, ¿no? Y aquí hay que decir que en mitad de todo este ruido efectivamente se ha querido crear todavía un coco mayor. Un coco, un monstruo, un no sé, ¿no? Es decir, aquí decimos el coco, que viene el coco y te lleva a los niños. Entonces, que es el no binarismo, lo queer, como ya el acabose final del apocalipsis social, ¿no? Y el fin de la civilización occidental. Y claro, han conseguido tanto generar alarma que en el proyecto de ley, por ejemplo, la palabra género no aparece por ningún lado. Y no les digo los malabares que ha habido que hacer en algún momento para no mencionar que existen los hombres transexuales que pueden gestar. Y entonces, para no decir eso, han dado unas redacciones tan atormentadas que al final generan dudas de interpretación. Pero es que el proyecto pretende ser enormemente binarista y esto es una posposición de un problema que está ahí. Primero porque están las personas intersexuales, que la mayor parte de ellas efectivamente se sienten hombres o mujeres, pero ¿y si con que una vale, me reivindique que no, debería ser atendida en una sociedad democrática que tiene una constitución que dice que ha de velarse y las administraciones tienen que velar por el libre desarrollo de la personalidad? Y 2, es que de repente el no binarismo es el coco. Perdón, pero es que el ser humano tiene un espectro entre el blanco y el negro, entre el rosa y el azul. Lo siento, pero la gente se va parando donde le da la gana y muchas veces se va moviendo de un lado a otro. En el movimiento trans hay personas que son pues, bastante binarias. Yo he salido bastante binaria porque soy una mujer de mi tiempo, ya soy mayorcita, pero no se crean, a pesar de mi aspecto hay un montón de cosas que no me las creo y además siempre me he saltado un montón de convenciones. Pero hay otras personas pues, que no, que efectivamente no compran este modelo de masculinidad y feminidad estereotipada y tienen su derecho. Es que esto es una cuestión de derechos humanos y derechos constitucionales. Libre desarrollo de la personalidad, principio de igualdad, principio de integridad. ¿Por qué tenemos que forzarle a la gente a encajar en un modelo? O sea, ¿qué sentido tiene que una sociedad democrática en pleno siglo XXI me diga que no puedo poner un nombre libremente porque puede introducir a error o confusión sobre el sexo? Reglamento franquista de 1956. Y esto me lo están defendiendo a capa y espada. ¿Y qué problema hay si un señor con una barba de 1 kilómetro decide llamarse Margarita? Bueno, pues igual tendrá algún problema social, pero lo está eligiendo, o sea, y ya lo solucionaremos. Es decir, ¿qué sentido tiene que haya esa constricción amparada por la ley? Es verdad, todo nuestro ordenamiento jurídico es binarista. Está pensado siempre en la realidad hombre y mujer. Introducir el no binarismo en las leyes es una cosa difícil y entonces requiere estudios y los estamos haciendo y requiere propuestas de adaptación, pero al final es tan sencillo como establecer una serie de principios de interpretación y aplicarlos. Y salvaguardando la seguridad jurídica de todas las personas, pero con respeto, sobre todo, a las personas. El objetivo de una sociedad democrática es respetar a las personas y crearles un espacio en el que puedan vivir, desarrollarse. Así que hay personas trans que hacen transiciones no binaristas. Y eso no es ningún problema. Al menos por el movimiento trans no lo es. Para quienes nos niegan la identidad, pues imagínate. Rosa puede hablar algo de esto. El documento de identidad es algo muy reciente. Es el salvoconducto posterior a la guerra de Crimea. No esta, la anterior. Antes de eso no había un documento en el que la persona tenía que identificarse como hombre y como mujer. Es una invención extremadamente reciente.
Y aquí, concretamente, la sociedad franquista hizo el documento nacional de identidad, o sea, la llave para toda la sociedad. ¿Cuántas veces enseñéis el DNI? O sea, ¿os dais cuenta que todo se basa en el DNI? Que me vas a un gimnasio, venga, vamos a darte la bicha, dame el DNI, pero bueno, vamos a ver quién es usted para pedirme una identificación legal. O sea, no le basta con que yo le diga, aquí vengo, tal. No. Hemos hecho una sociedad enormemente policializada y en el que el DNI se convierte en el instrumento vertebrador de toda nuestra identidad, de todos nuestros contratos, de todas nuestras manifestaciones. Y no existía en su momento, efectivamente. Y ese DNI resulta que es una herramienta por la cual nosotras hemos estado marginalizadas un montón. Porque tú sabes lo que es, y esto lo hemos vivido, o sea, ir al supermercado a pagar la compra y entonces sacas la tarjeta de crédito y en la tarjeta de crédito dice Mariano Pérez Pérez y tú no pareces Mariano Pérez Pérez. ¿Has robado la tarjeta de crédito? ¿Es de otra persona? No, ya tienes que empezar a explicar, no, mira, es que yo soy transexual, entonces estoy en transición, pero todavía no me han podido cambiar el DNI porque tarda 3 años y medio, 4 años normalmente el proceso legal y entonces pues durante estos 3 añitos estoy viviendo con una documentación que no se corresponde con mi identidad. Y entonces cada vez que voy a hacer una compra tengo que explicarte mi vida. Bueno. No miráis. No, sí. Sobre la pregunta de cómo nos sentimos, también por responderla un poco en tono personal. Yo el primer recuerdo que tengo de salir del armario fue en redes, porque tenía mucho miedo de hacerlo ante cualquier otra persona físicamente. Y gente con la que yo hablaba a menudo, en Twitter, por ejemplo, me dejó de hablar, me bloqueó inmediatamente. Gente pues, que, por ejemplo, habla mucho de la revolución y de, en fin, estas cosas, ¿no? Uno de los siguientes recuerdos que tengo es presentarme en la asamblea en la que se construyó el orgullo crítico de Murcia actual en 2019. Yo, ¿2019 creo? Sí, a principios de 2019. Yo no había empezado en tratamiento hormonal todavía, empecé un poquito después. Y yo llevaba barba, yo pues llevaba pues pintas de pues pavo cualquiera, básicamente, lo que la mayor parte de gente entendería por un pavo cualquiera. Teniendo esas pintas, siendo plenamente consciente de todo eso, decir ante 25 personas LGTB, donde hay 2 personas trans más, me llamo Rosa María, requiere un coraje, una valentía, y es un riesgo en un grupo de gente LGTB todavía, porque yo tenía un miedo impresionante y aún así lo hice porque sentí que era lo que... Y ni siquiera en la situación en la que estamos ahora, que yo, en fin, no sé si estábamos precisamente peor, pero ¿por qué alguien tendría que pasar ese miedo? ¿Por qué alguien tendría que pasar ese coraje, ¿no? Precisamente como dice Marina, de, bueno, pues es que a lo mejor si mi nombre está generalizado y yo no parezco una mujer, que a ver si lo de parecer va a ser un poco más confuso de lo que parece precisamente, ¿no? A ver si va a pasar algo. Es que ¿por qué tiene que pasar algo? ¿Por qué tenemos que tener miedo constantemente? ¿Por qué se nos tiene que acusar? Joder, la cantidad de veces, a mí me han sacado fotos en bolas de hace no sé cuantísimos años que yo colgué, pues cuando tenía 19 años a lo mejor, y me lo sacó un profesor de instituto, por cierto. Me lo sacó un profesor de instituto. Nunca hubo, o sea, esta persona nunca rindió cuentas ante absolutamente nadie, ante la administración, ante nadie, jamás, nunca. Yo asumí que no iba a pasar nada, así que no tomé partida, pero es que me llegaron un par de mensajes de gente diciéndome, es que esto es imposible, entendemos que es duro, pero si necesitas alguna clase de ayuda, es que queremos denunciar esto. Yo le di los 4 datos básicos que tenía y al cabo de 5 días, es verdad, es que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. A pesar de que ha expuesto públicamente un desnudo de una persona trans años antes de empezar el tratamiento hormonal y teniendo una responsabilidad pública ante menores, por cierto. Es profundamente grave, es que es impresionante. O las acusaciones constantes
no sé, así en el vacío tal cual de agresión sexual, que es algo muy grave, digo yo. O sea, es que es inventar un delito que además, bueno, es que es poner una losa emocional brutal a la gente trans, particularmente a las mujeres trans, de decir, es precisamente esa disforia, es una parte de esa disforia, es esa vocecilla que te dice, eres un depredador sexual. Mucha gente tiene esa vocecilla, mucha gente trans. Y estas personas lo saben. Y por eso hacen esta clase de cosas, porque no solo es el mito, el pánico social, es que además te están quitando a ti del propio espacio público. Saben que te vas a contener, saben que vas a intentar no salir a la calle si puedes, saben que la depresión está ahí, saben que la ansiedad social está ahí, saben que todas estas cosas, bueno, saben que son una amenaza, lo saben directamente y por eso lo hacen. Y cuando se hace sistemáticamente y en masa, pues, y con un montón de trolls, es decir, un montón de robots ahí que están bombardeándote durante X días y haciendo que suba en Twitter el trending y todas estas cosas, pues obviamente eso es una cosa que está planificada y que ya saben lo que están haciendo, ¿no? Lo gordo es que efectivamente luego cuando solicitas amparo, pues denuncias alguna cosa y bueno, pues no vulnera las normas de la comunidad. Qué curioso. Sin embargo, cuando un montón de gente a tu alrededor empieza a denunciarlo, de repente lo retiran porque vulnera las normas de la comunidad. O sea, resulta que esto de vulnerar las normas de la comunidad depende del número, va a peso, ¿no? Si mucha gente se queja, entonces es que vulnera. Si te quejas solamente tú, pues parece que no vulnera. Luego los que te dicen, es que eres una figura pública, entonces tienes que aguantarte la crítica. Bueno, la crítica sí, y que discrepe conmigo sí, por supuesto. Y hay gente que discrepa de una manera muy agria, entonces pues yo la silencio y que siga friéndose en su propia salsa y no les contesto para no alimentar el algoritmo, o sea, pero lo que no tienen derecho es a insultar, a pasarse especulando sobre mis hijos o sobre mi pareja o sobre el tipo de relaciones que tengo. Es decir, eso, perdone, pero ¿a santo de qué? ¿No? En fin, están pasando cosas graves. Y que estén pasando, teóricamente, pues en nombre de un movimiento que es emancipador, que es por la lucha de derechos humanos, que no ha matado a nadie, porque aunque hubo algún conato, que yo sepa, el feminismo no ha matado a nadie, ha puesto víctimas. Es un movimiento digno. Y esto lo ensucia. O sea, esto lo ensucia. Porque este tipo de agresividad no forma parte de nuestro histórico. No forma parte de nuestras formas, no forma parte de nuestro diálogo. Así que, bueno, por favor, reconduzcamos las cosas. Se puede discrepar. Y yo tengo que aguantarme un montón de críticas, por supuesto. Defenderé, o sea, las cosas que defiendo. Y alguien podrá defender lo contrario. Pero determinadas conductas, o sea, son impropias del movimiento feminista, son más propias de toda esta metódica que ha generado la ultraderecha, que tergiversa las palabras, que da las vueltas, que cada vez que quieren defender un privilegio hablan de igualdad, que cada vez que quieren restringir a alguien hablan de libertad y que cada vez que hablan pues de defensa de los valores están defendiendo auténticas inmundicias. O sea, y no podemos caer en este tipo de técnicas políticas, porque es que de verdad nos paralizarían como movimiento. ¿Más preguntas? Bueno, que nada, que me está gustando mucho escucharos y como, bueno, y pensar a partir de lo que estáis diciendo, como que estaba pensando, escuchando también a Marina y también con lo que comentaba Elisa y también, Rosa y bueno, Rita también, bueno, bien empiezo. Cuestión, que yo lo que era, con el tema me parece como clave la palabra movimiento, ¿no? Que yo creo que la ha recargado Elisa y creo que es difícil que un movimiento sea coherente y también creo que es muy difícil poner leyes a un movimiento. Creo que es muy difícil porque entonces me parece que el nivel de complejidad de los discursos hace que sea muy difícil la coherencia porque supone una rigidez y no puede y es incompatible con precisamente esa necesidad de movimiento. Y esto viene en relación con una compañera que acaba de estar en Uruguay
y fue un país que estuvimos hace poquito también de estancia. Y en Uruguay justo hay 3 idiomas reconocidos, el portuñol, el castellano y la lengua de signos. Y tienen centros educativos que son solamente para personas sordas, donde se habla lengua de signos. Y hablándolo con una compañera me decía que lo veía una barbaridad, porque veía como que era algo que aislaba a las personas sordas educándose como en un espacio, en esta idea tan visual que ha nombrado Marina, ¿no? de como un corro, ¿no? Pues, y pues escuchándoos pensaba un poco todo eso y la dificultad esa de poner leyes a un movimiento que pretende ser expansivo y frente a eso creo que es muy fácil que se nos critique porque no es coherente, digamos, porque no es rígido. Y bueno, pues eso, no sé qué pensáis de todo eso. Había una pregunta más. Sí. Si quieres... Bueno. ¿Contesto? Lo hago breve. El movimiento feminista, precisamente, lo que ha tenido es que no ha pertenecido a la agenda de ningún partido, no ha tenido una jerarquía clara y ha sido siempre un feminismo que se ha ido generando por corros, por diálogo y por generación de consensos. A mí me recuerda, porque a mí me encanta la antropología, pues una tribu que había en el Amazonas, si no recuerdo el nombre, que elegía a sus reyes y esos reyes eran los que tenían que trabajar para la tribu. A cambio le permitían tener varias mujeres donde los demás no podían. Pero si ese rey no trabajaba bien, no encontraba buenos cazaderos, no encontraba un buen abrigo, no tomaba decisiones correctas, la gente le abandonaba y se iba a otro corro de otra tribu en otro sitio donde pues, el líder funcionara mejor. Y creo que en el movimiento feminista pues, nos va a tocar hacer lo mismo, ¿no? Estamos en muchos corros y cuando en un corro pues, vemos que se está volviendo tóxico, igual lo que tenemos que hacer es salir de ahí e ir a otro porque pues, vamos a encontrar a nuestras hermanas y vamos a encontrar el diálogo adecuado. Yo en mi ciudad me encontré con que la sociedad, vamos, la organización feminista tradicional se declaró transexcluyente. Más de la mitad, mucho más de la mitad de la organización ha terminado fuera, se ha ido. Y lo que pasa es que nos hemos ido pues, a otros grupos feministas que hay en la ciudad, que han crecido exponencialmente. Es decir, vale, de acuerdo, tú no me quieres, pero yo encuentro a mis amigas, encuentro a mis hermanas y encuentro un sitio donde poder reunirme y donde poder seguir haciendo actividad, ¿no? Y bueno, pues a ver si así, pues votando con los pies, vamos extinguiendo esta polémica. Vamos dejando aisladas pues, a las personas hasta que se den cuenta de que lo que están defendiendo es profundamente tóxico. Creo que podemos cerrar ya con una pregunta y después de eso podemos ir recogiendo. Vale. Muchas gracias a todas. Yo quería, pensando en movimientos feministas, bueno, todo el debate, ¿no? Pensando en la etiqueta trans, estaba pensando en, o sea, todas nos autoproclamamos feministas, ¿no? Somos feministas, no decirlo es como... pero sin embargo, la etiqueta trans es como, ¿por qué la mayoría social no abraza ese concepto y dice, sí, yo soy trans, igual que soy feminista como posición política? ¿No? Como, es un concepto como, o sea, como que en el imaginario social la palabra trans tiene unas connotaciones súper reduccionistas a modificaciones corporales o a... en fin, en lo que estaba pensando también que el concepto de no binarismo como posición política me resulta completamente interesante porque igual como que puede apelar más a la mayoría, a ver qué opináis, a la mayoría social o que la gente se puede sentir más identificada porque ataca como a la raíz misma del sistema
que es este malestar general por muchas cosas, entre ellas el género, ¿no? Lo que ha dicho antes Elisa, de malestar, ¿no? y que siempre transitamos en diferentes aspectos. Bueno, y también, o sea, ya solo para acabar, quería decir que me ha resultado muy interesante lo que ha dicho el compañero de movimiento trans, que el movimiento trans puede ser violento con el movimiento no binario, o como que hay, que cuál es esa tensión, ¿no? entre estos dos conceptos o etiquetas. Momento de contar la genealogía de la palabra trans. ¿De dónde viene esto? Hace unos cuantos años ya, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se planteó sacar un documento sobre las personas trans en Europa. Y se encontró con que había una sopa de definiciones con interpretaciones controvertidas y contrarias. Entonces se hablaba de transexuales, pero transexual no significaba lo mismo en España que en Gran Bretaña o que en Holanda. Estaba el concepto transgénero, pero transgénero no significaba lo mismo en los países anglosajones que en España, por poner un ejemplo. Aquí, por ejemplo, se decía transexual, es que busca modificaciones corporales. Transgénero, hace la transición de hombre a mujer o de mujer a hombre, pero no busca modificaciones corporales. Bueno, al final resulta que a una le podían caer 7 etiquetas seguidas, ¿no? Porque cuando descubres tu identidad, pues eres sospechosamente homosexual. Cuando empiezas a vestirte de mujer, eres travesti. Si empiezas a hormonarte, igual es que eres transgénero, pero si decides operarte ya eres transexual. Oh, no, por favor. Y cuando la Agencia Europea se ve ante este caos de etiquetado, lo que busca es un término paraguas. Y entonces consulta a más de 400 organizaciones LGBT y sobre todo trans en el ámbito europeo y ve que lo que puede hacer es crear un término paraguas que se llama trans, que pretende precisamente amparar desde el punto de vista del amparo legal a todas las manifestaciones de diferente identidad de género, incluidas las no binarias. En ese sentido, al menos esa era la voluntad de la Agencia Europea cuando genera la palabra trans, ¿vale? Yo he estado en algún debate en el que una señora me decía, es que encima este proyecto de ley os borra a las personas transexuales, porque ¿qué es esto de trans? O sea, vosotras sois transexuales y los trans son otra cosa y ahí están los transgénero, los no binarios, los queer, los no sé qué. Y no, se trata de, precisamente de que hemos querido que ese término esté para amparar todas las realidades y no establecer distinciones legales y no establecer graduaciones legales y no establecer prestaciones sociales o prestaciones sanitarias distintas y no establecer las trans buenas y las trans malas, las de primera categoría, las de segunda y las de tercera división. O sea, ese es un poco el sentido de la palabra trans. Lo que pasa es que luego la gente pues, entra en una dinámica de querer explicar su realidad con más precisión y va generando más etiquetas y más conceptos, lo que me parece muy bien. Sobre todo si para ti te vale y sobre todo si pedagógicamente para entenderte con los demás te vale. Ahora, es decir, todas aquellas personas que estamos en la lucha por conseguir leyes, buscamos términos amplios que amparen y que constriñan lo menos posible, o que amparen lo más posible y que constriñan lo menos posible. Y ahí es la utilización de la palabra trans, que también pretende amparar a las realidades no binarias, que también pretende amparar a quienes se autodefinen como transgénero, transexual, las identidades travestis de Latinoamérica, que se reivindican como identidades travestis, o lo que quieras. Porque al final lo que necesitamos es ofrecer el mismo amparo a todo el mundo, ofrecer las prestaciones a aquellas personas que las necesitan. Y que las palabras no sean lanzas, que no sean barreras que van segregando a la gente y que van categorizando a la gente. A mí mucha gente me dice, es que tú eres muy maja, eres binaria, eres transexual, y ya están presuponiendo todo sobre mí. ¿Qué sabes tú de mi vida? Vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea, entonces como tú eres, todavía lo tuyo es admisible, pero es que, lo de Rosa, por ejemplo, no. No, por Dios. No, mira, ¿qué graduación está intentando hacer usted? Su dignidad es la misma que la mía, su libertad tiene que ser la misma que la mía, su asistencia tiene que ser la misma que la mía y sus derechos legales tienen que ser los mismos que la mía, que lo suyo y que lo vuestro. De eso se trata. Y porque sobre todo, que es que hay algo que está muy mal en esta conversación, no sé si os dais cuenta.
Y es que estamos hablando de vosotros y nosotras. Y esto ya indica que algo va muy mal, que es lo que estamos intentando pelear. Cuando nos juntamos en un debate y 4 mujeres empezamos a discutir la cuestión trans, pero resulta que puede haber 2 que están decidiendo si yo tengo derecho a ir al váter o no, hay algo intrínsecamente malo en esto. Esta situación no tenía que haberse producido. No teníamos que estar en esa situación. Yo maravillado, de verdad. Además, sobre la cuestión de los prejuicios y todas las... prejuicios en el sentido más literal del término, ¿no? Son juicios que ya están pues, preconstruidos, ¿no? Me llama mucho la atención porque, claro, esta cuestión que me la dicen mucho, es verdad, de si te identificas como persona no binaria, quiero decir, te declaras, te afirmas. Lo que pasa es que te identificas, te ha empezado a entender en muchos contextos como si fuera como, pues me puedo identificar como una pata de jamón, ¿no? Bueno, como si fuera una cosa de puedes identificarte como quieras. No, es mi existencia, es mi realidad. Son categorías que se construyen socialmente y a mí me pueden funcionar mejor o peor y yo me entiendo con ellas, porque yo me relaciono de una manera concreta o determinada con el género. Eso implica relacionarme con mi cuerpo, relacionarme con otras personas, etc. Pero existen estos prejuicios de las personas transgénero por un lado y las personas transexuales por otra. Yo no sé dónde me categorizan, bueno, sé que me categorizan como transgénero, pero porque soy trans, básicamente, no por otra cosa. Yo creo que prácticamente a todas nos categorizan ahí, a no ser que no sean vocales de alguna manera a favor de la ley trans, ¿no? Pero claro, a mí me llama mucho la atención porque están categorizando de unas maneras que además las categorizaciones ni siquiera están claras. Cuando esta categorización de las modificaciones corporales, que la he escuchado 1000 veces, pero luego escuchas a otra persona distinta y te dice que no, que depende de la cirugía genital, o que incluso depende de si esa persona es heterosexual o no lo es, que es una cosa impresionante ya. Asumiendo todo, bueno, toda una existencia concreta, monolítica, absoluta, en base a una serie de, no sé, de creencias que no tienen ninguna clase de base, ¿no? Ni de fundamento. Sobre la cuestión de las personas no binarias. Creo que un error que se comete muy a menudo es precisamente entender que las personas no binarias lo somos por razones, digamos, de activismo político. Las personas no binarias somos personas no binarias porque somos personas no binarias. O sea, igual que las mujeres son mujeres porque son mujeres, los hombres son hombres porque son hombres. Esto quiere decir que simplemente sucede. O sea, es una cuestión compleja epistemológicamente, bla, bla, bla. Pero lo cierto es que las personas no binarias no lo somos porque, no sé, porque creamos que... Y esto es una discusión que es verdad que ha estado, por ejemplo, en el activismo estadounidense más conocido, ¿no? Donde seguramente hay más literatura. Parece que la gente queer, en el sentido anglosajón de batalla contra las normas de género, ¿no? Tiene esa idea en la cabeza en algunos círculos de aquí de lo que se trata es de subvertir el sistema, ¿no? Lo que Julia Serano llama el subversivismo, que en realidad es una forma de crear pues nuevas jerarquías dentro de esos pequeños círculos donde la realidad patriarcal no funciona de la misma manera, no funciona de esas maneras tan estrictas, tan duras a veces, pero crean también jerarquías, ¿no? Porque, bueno, porque son formas de organización en una sociedad concreta. Y esto es que además creo que es muy peligroso, porque realmente hay mucha gente, particularmente leyendo a Paul Preciado, se ha llevado esa idea y a mí me ha escrito gente importante en el mundo de la comunicación preguntándome sobre esto. No es verdad, las personas no binarias no lo somos por activismo político. Simplemente. Sobre la tensión entre la categoría trans y la categoría no binaria, entiendo que esa tensión existe. Es más compleja de lo que podría parecer. De hecho, hay mucha gente no binaria que no se declara trans, simplemente. Y no pasa nada, porque son gente, pero porque los conceptos de trans también varían. Precisamente estas personas normalmente tienen un concepto de trans, pues
seguramente más apegado a definiciones binaristas, probablemente, ¿no? Pero bueno, también quiero decir, no por eso su forma de declararse no binaria, de encontrarse en esa categoría, va a ser de alguna manera menos legítima, ¿no? Un chascarrillo por distender. A ver si nos reímos un ratín. Hace años, en una radio muy pequeñita, yo hablé y entonces pues de repente me pasaron una llamada que decía, bueno, qué interesante esto que dices, pero mira, yo es que, claro, he decidido declararme caballo y entonces quiero que se me reconozca como caballo, que me den documentación como caballo, y entonces, pues claro, porque si aquí vamos a legislar sentimientos, yo me siento muy equino, y entonces, pues yo le contesté eso de, bueno, pues yo respeto profundamente su elección. Si usted se siente un caballo, pues yo estoy dispuesta a ampararle, reconocerle, buscarle un sitio donde haya una cuadra bonita, un prado donde pueda usted pastar y, bueno, pues usted pueda vivir y realizarse como caballo, pero esto es una discusión sobre derechos de las personas. Entonces le ruego que abandone el micrófono, porque esto es una discusión para personas y sobre derechos de las personas. No, podía ser un idiota integral, o sea, pero en todo caso lo que hace falta es este tipo de reducciones de argumentos al ridículo que se nos imputan. Están ignorando que estamos hablando de identidades humanas, estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando de realidades vitales. Que mi realidad vital tú no la entiendas me parece muy bien, pero lo que te estamos exigiendo es respeto e inclusión social. Y luego tú toma tus opciones, que yo las respetaré, mientras no moleste, mientras no sean agresivas, mientras no intenten acabar con nuestras realidades o con las de cualquier otra persona. Eso se llama vivir en democracia. Y al final estamos hablando de eso. Tenemos que ir cerrando y le paso el micrófono a Rita, si lo deseas, para unas palabras. Agradecer Eso. muchísimo la presencia aquí, ¿no? De Marina, de Rosa María, también de Elisheva, de Elisa y de todos ustedes que han permanecido para esta interesantísima exposición. Tenemos pocas oportunidades de oír plenamente y en extensión, ¿no? De forma extensa lo que las personas trans, en su enorme variedad. Lo que pasa es que todas esas subdivisiones, inclusive la subdivisión de las sexualidades en hetero y homo, es una estupidez suprema, porque hay 1 millón de heterosexualidades y 1 millón de homosexualidades y 1 millón de transitividades y 1 millón, o más de 1 millón, ¿no? Lo más lindo que he leído hace mucho tiempo es el texto de Julia Kristeva, Temps de Femmes, Tiempo de Mujeres, que dice que al final la meta es ser cada una y cada uno y cada une lo que queramos ser. Personas, incluyendo las personas no humanas también, ¿no? Porque existen en el derecho hoy. No, existen como una categoría. No llegan a categorizarlas como personas, pero ya les hemos sí. un reconocimiento. Bueno, hay algunas sentencias, ¿no? Bueno, entonces, y también hacer un pequeño anuncio, se me ocurrió hacer este anuncio. Yo no soy española, no es que sé demasiado sobre España, pero me pareció esto algo extraordinario. No sé qué pensarán ustedes, pero yo lo veo extraordinario, que el día 27 a la noche, el rector de la Universidad de Salamanca va a colocar en el frontispicio de la Universidad de Salamanca la bandera del orgullo LGBTTIQ+, donde el más es lo más importante de todo. Pero en la mía también. Claro, yo soy de Valladolid, ¿no? Es extraordinario. Bueno, no conozco, para mí Salamanca es lo más tradicional de lo tradicional, no sé, pero que él coloque esta bandera ahí, me parece que habla de un cambio de época, de lo que estamos presenciando. Y es por eso, solo para completar algo que quizás en mi conferencia va a aparecer, que lo que esta reacción que estamos viendo, ¿no? Una reacción que en realidad parte inclusive de sectores del poder económico,
como has dicho, tiene que ver con prueba que nuestro movimiento está tocando en las bases de la reproducción de la dueñidad, de los dueños de la vida y de la muerte. Algo tocamos ahí para que esa reacción en un tiempo tan corto, apenas una década, un poquito más, hayan arrebañado a sus gentes para hablar esas estupideces que hablan en la calle, como por la vida, con mis hijos no te metas, ideología de género. Los han puesto a repetir eslogans que cuando entrevistados y entrevistadas no saben explicar. Entonces, tenemos que alegrarnos por la existencia de ese movimiento reactivo, porque muestra nuestra fuerza. Me despido también invitándoles a la charla que van a tener Rita Segato mañana con Teresa Rally a las 11 de la mañana en articulación con las compañeras de Artes Escénicas del museo. Yo estaré moderando la mesa y bueno, muchas gracias y hasta mañana o hasta la próxima.